una visión y me vi ajustando mi reloj. Y los vi a todos ustedes ajustando el reloj, poniéndolo en la hora cero. ¡Pah! Comenzó algo en Argentina. Si alguien pregunta dónde apacientas, Espíritu Santo, mira a dónde está yendo el rebaño. Mira a dónde, porque allí es donde Él apacienta. Por eso sé que esta noche Él está en este lugar. Salimos todos y entran otros 15,000 y vamos a ministrarlos. Y si toca hacerlo una vez más, hay que hacerlo. Pero Argentina toda va a estar bajo el fuego. Hasta el final del camino, te seguiré detrás de ti, caminaré solo a ti. Vamos a decírselo, Señor, te seguiré hasta el final. Vamos esta noche a decirlo hasta el final del camino, detrás de ti. Vamos a avivamiento, a comprometernos, a seguir al Espíritu Santo. Vamos, levanta tu adoración, levanta tu adoración. Una última vez, yo te seguiré hasta el final, Señor, hasta el final del camino, hasta el final del camino, te seguiré detrás de ti. Quiero que abras tu Biblia en el Salmo 143. Vamos a leer solo un versículo. ¿Cuántos espirituales trajeron su Biblia de papel? Los demás, bueno. Dice el verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Quiero que lea conmigo la segunda parte. Tu buen espíritu. Bueno, con la orquesta aunque sea. Dígalo conmigo. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos, repítalo. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén, amén. Guíanos. Queremos seguirte. Aleluya. Aleluya. Dígale a alguien que su espíritu te guíe a tierra de rectitud. Había una canción, yo era muy chico, algunos la deben acordar acá. Era del mundo, yo la escuchaba de lejos. Que decía: los caminos de la vida. ¿La acuerdan alguno? No son los que yo pensaba. ¿Alguno la escuchó alguna vez así de lejos? ¿Alguno la cantó? Quiero hablarte esta noche de los caminos del Espíritu. Los caminos del Espíritu no te los enseña un libro, un seminario, no te los enseña el discipulado de la iglesia. Los caminos, como bien lo dije, son del Espíritu.
son del Espíritu. Y quiero hablarte que no es fácil de entenderlos. Voy a contarles cosas que creo que nunca los he contado aquí ni aún a la iglesia. Cuando yo me convertí, el Señor fue muy bueno conmigo. Sanó a mi hijo. El primer día que llegué a la iglesia, sanó a mi hijo de la muerte. Y mi corazón se apasionó por él. Teníamos alrededor de 20, 21 años. Y el Señor me apasionó. Mi corazón se apasionó en un día por él. Yo no tuve un proceso de conversión. Yo no tuve un proceso de años como a algunos les lleva a afirmarse. Él sanó a mi hijo y yo me enamoré de él. Ese día me enamoré de él. Al otro día me desperté y yo lo amaba sin conocerlo. Yo lo amaba. Me empecé a interesar por las cosas espirituales. Empecé a amar esa Biblia vieja, grandota, tapa dura que mi papá me regaló. Empecé a devorarla con pasión. Y me empezó a atraer los temas del Espíritu. Me empezó a atraer, leía los Hechos de los Apóstoles apasionadamente. Los leía y aunque quería leer toda la Biblia, mi corazón enseguida se iba para los milagros de Jesús, para la historia de la iglesia de Hechos, el comienzo, el inicio, el Hechos 2, y wow, y mi corazón ardía. Empecé a anhelar el Espíritu Santo y Él empezó a hacer cosas en mi vida. Al poquito tiempo llegó el bautismo del Espíritu. Hasta allí yo les he contado, llegó el bautismo del Espíritu. Yo era un joven de 21 años en la iglesia. Una iglesia de 5 personas, 10 que pastoreaba mi papá. Y yo estaba apasionado por el Espíritu. Y cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, comenzaron a pasar cosas. Yo empecé a predicar en las plazas. Y yo empecé a ver una inclinación de mi vida hacia los milagros y hacia las almas. Cada vez que predicaba, alguien se convertía. Yo le hablaba a la gente y la gente comenzaba a llorar. Y les invitaba a aceptar a Jesús y jamás tenía un rechazo, jamás. Siempre la gente aceptaba y confesaba a Jesús como Salvador. Eso me pasó desde un mes de convertido. Luego empezaron los milagros. Y yo estaba feliz porque yo era nada más que un joven de la iglesia al que Dios estaba usando, al que Dios había comenzado a poner algo. Empecé a entender y a aferrar mi corazón. Yo digo, seguramente Dios va a llevarme por el camino de un evangelista. A mí me apasionaba predicarle a los perdidos. Me apasionaba, mi mensaje era muy sencillo, pero Dios me usaba en eso. En orar por los enfermos tenía pasión. Y entre más enfermos, más alegría me daba orarles. Porque sabía que Dios podía hacer algo. Vi milagros desde esos primeros días de convertido. Vi milagros. Vi gente sanarse, sordos. El primer enfermo que le oro era un sordo. Y Dios abrió su oído y me escuchó predicar en voz baja. Al lado de su cama le hablé de Jesús, le hablé de su amor, confesó a Jesucristo. Y Dios abrió su oído. Yo no sabía que él era sordo y le hablé como le hablo a cualquier persona. Dios lo sanó y entregó su corazón a Jesucristo. Y empecé a ver milagros y milagros. Y yo estaba feliz en mi etapa de enamoramiento del Señor. Empezaron los amigos de mi papá, pastor, empezaron a enterarse y me invitaban. Yo tenía 1 o 2 años de convertido y comencé a salir a predicar. Hice cruzadas, aunque increíble, esto yo no se lo había contado. Algunos saben, porque de la Guardia Vieja íbamos a algunas ciudades, fuimos, recuerdo, en tren, íbamos en esos viajes misioneros, íbamos a hacer una cruzada en medio de un baldío y con pasión y fuego predicaba al Señor. Y Dios comenzó a hacer cosas preciosas. Yo estaba 100% seguro y feliz porque Dios estaba inclinando mi vida al ministerio evangelístico. Sentía pasión en lo que hacía. Tenía mi trabajo, tenía mi familia y estaba siendo usado por Dios. ¿Qué más puede pedir alguien? Yo estaba ya direccionando, empezaba a estudiar las historias de los evangelistas, cómo Dios los llamó, los misioneros, y mi corazón ardía allí, feliz pensando que Dios tenía para mí, allí un camino sobre ese ministerio.
Pero un día llega mi papá a casa. Me dice: hijo, tengo que contarte algo. Prepárate unos mates y vamos a charlar. Me dice: ¿sabes qué? Falleció el pastor de Bahía Blanca y me trasladan a Bahía Blanca. Yo digo: ¿cómo, papá? ¿Cómo te van a trasladar si vos vivís acá? Yo no entendía nada. Digo: bueno, hijo, así es la obra, me trasladan a Bahía Blanca. ¿Y acá? Y acá me pidieron que te deje a vos de encargado de la obra. No, papá, yo no tengo nada que ver con el pastorado. Yo no quiero, no, lo mío es otra cosa. No. Tranquilo, va a ser 1 o 2 meses. Pero yo no quiero, yo no sé predicar en la iglesia, a mí no me interesa, yo no tengo ningún anhelo de estar detrás de un púlpito en la iglesia. A mí déjame en la plaza, a mí déjame en el hospital, a mí déjame ir a orar por los enfermos. Yo no quiero estar en una iglesia. Dijo: no te preocupes, hijo, van a ser 2 meses y van a enviar a un pastor. Pero yo no quiero, papá. Pero lo vas a tener que hacer, porque es algo que Dios lo armó así. Yo tampoco pensaba irme. Yo la barría, pero me tengo que ir. Y vos no pensabas hacer esta tarea, pero la vas a tener que hacer por un par de meses. Así que con una confusión en mi corazón dejé de hacer lo que estaba haciendo y comencé a tratar de preparar mis mensajes para la iglesia. Así que empezaba a predicar y los terminaba llevando a convertirse a Jesucristo. Todas las reuniones recibo a Jesús, los hermanos pobres reconvertidos. Todas las reuniones: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Y yo feliz. La iglesia cansada, todos los domingos el mismo mensaje. Pero era lo que ardía en mi corazón. Y empecé a ver que se apagaban los dones, se apagaba el fuego. Dios comenzó a sacarme de eso y llevarme a algo que yo no quería. Yo no quería ir por ese camino del pastorado. Yo lo había visto en mi casa, en mi familia, en mi padre. Yo no quería eso, yo no lo quería. Es más, el día que me convertí le dije a Dios: Señor, yo te voy a seguir hasta el último día. Solo no me hagas pastor. Solo, lo único que te pido, no me hagas pastor. A lo menos los 2 años estaba encargado de una obra pastoreando. Y empezó el desierto. Empezó el desierto porque no era algo que yo quería hacer. Era algo que yo le había pedido a Dios no hacer. Y comencé a pastorear y comenzó a profundizarse el desierto. No fueron meses, fueron años de desierto. Pero fue tal el desierto que ni siquiera tenía alegría de hacer lo que estaba haciendo. Y se apagó el fuego de lo que antes hacía con tanta alegría. Salir y predicar y llevar el mensaje a los perdidos y orar por los enfermos. Yo decía: ¿qué pasó? Esto se fue de control. Aquí algo falló. Esa decisión de las autoridades, mi papá de dejarme aquí, no sé, hay algo que está mal aquí, yo estoy mal. Y todo era como en pendiente hacia abajo. Un desierto árido, sin nada. En todos esos años era pobreza, desierto, frustración. Cada vez más aborrecía la tarea que me tocaba hacer. Con una pequeña iglesia, fui el pastor más joven de la ciudad por esos años. Y el que vivió las cosas más horribles del desierto. Pero un día, en el 2000, en todos esos años, ¿qué no hacíamos? Porque yo digo: bueno, quiero aprender, al menos de los que ya han caminado o de los que están viendo cosas grandes. Así que donde sabíamos que había un evento, allí íbamos. Recuerdo las clínicas pastorales de los bautistas, allí íbamos todos los años y corríamos. Y en mi corazón, en esos momentos, como que volvía a arder un pequeño fuego. Yo decía: ¿será que Dios tiene algo para mí aquí? Iba con mucha expectativa, con mucho esfuerzo, porque éramos muy pobres. Y allí íbamos y anhelábamos que alguien nos orara, anhelábamos que alguien tuviera una palabra para nosotros. Íbamos a los eventos del pastor Claudio Freyson y allí corríamos y íbamos en tren y conseguíamos para estar como pudiéramos y estábamos hambrientos de algo. Empezó el Señor a poner ese deseo, esa pasión por la presencia de Dios en medio del desierto. Pero había cosas como pequeños destellos. Él me dio amigos del Espíritu. Siempre cuento, tuve un amigo en Bahía Blanca llamado Juan Arévalo.
Un hombre maravilloso, un hombre así bajito, flaquito, doblado de tan flaquito era. Y él por un momento alzaba sus ojitos al cielo y se llenaban de lágrimas cada vez que invocaba el nombre del Señor. Se llenaban sus ojitos de lágrimas. Me decía: yo te pido por mi amigo Gustavito. Y me abrazaba y yo quería sentir lo que él sentía. Eran charlas tan profundas, tan hermosas. La que ese hombre tenía 60 años en aquel tiempo, era 40 años mayor que yo. Pero él amaba al Espíritu Santo y yo sentía algo de refrigerio cuando él me hablaba del Espíritu. Y corría a cada lugar donde se hablaba del Espíritu. Corría para tratar de escuchar, de entender qué es lo que me estaba pasando, qué falló, por qué, habiendo empezado en el fuego, por qué, habiendo visto milagros desde el primer día que me convertí, por qué ahora estaba en años y años de desierto. No voy a olvidar nunca un día, no les voy a dar el nombre del pastor, pero un día fuimos a una de esas conferencias. Yo estaba desesperado, créame, yo estaba desesperado. Y cuando terminó todo, yo vi donde se fue el pastor, a una oficina que él entró. Se vació el templo. Allí seguramente habrán cenado, habrán compartido. Yo lo esperé horas, en el frío, afuera. Y en mi corazón había una expectativa: Señor, lo que ese hombre tiene, todo lo que contó ahí arriba, al menos que ponga su mano en mi cabeza y me ore, y yo me voy a volver feliz a casa. Y por allá, después de 2 o 3 horas de esperarlo allí afuera, yo veo que sale. Y salen los que los acompañaban y seguramente lo iban a llevar al hotel. Y cuando sale allí, yo le digo: lo estoy esperando, por favor, óreme. Llorando en la vereda. Y él me dijo: yo no tengo nada para darte. Yo no tengo nada para darte. Y se subió al auto y se fue. Qué horrible fue ese día. Yo quería una oración, no quería nada, yo no le pedí, yo quería una oración. Yo le digo, le puse la cabeza: por favor, óreme. Y él hizo así: yo no tengo nada para darte. Me esquivó y se fue. Y me quedé allí en ese desierto, pensando, me volví a la barriga con mucha angustia. ¿Quién se equivocó? ¿Qué pasó aquí? Esto no es el camino que yo hubiera tomado. Este no es el camino que yo hubiera elegido. Acá hay algo que salió mal. Acá hay algo que se fue de control. Esto no es lo que la Biblia me parecía que decía. Yo lo que no sabía es que había un camino llamado el camino del Espíritu. El camino del Espíritu es el que encontró David. Y cuando le dice: Señor, tu buen Espíritu sea el que me guíe a tierra de rectitud. Hay caminos que no están transitados, que no son los comunes, no son los tradicionales, no son los convencionales. Se llaman los caminos del Espíritu, pero son los que te llevan a cosas grandes. Aleluya. Aleluya. Hasta que en el 2005 lo vi. Yo vi al Espíritu. Yo lo vi. ¿Cómo que lo vio, pastor? Lo vi en un video de 30 segundos. Digo, lo vi porque no tenía audio. Pero vi esas multitudes. Vi sillas de rueda arriba de una plataforma vacía, la silla de rueda. Vi muletas tiradas. Y mi corazón empezó a latir. Y empecé a recordar esos comienzos de milagros. Y comencé a recordar sueños que había tenido. Y vi una multitud. Y vi un hombre sencillo, un hombre de barba, allí predicando bajo el fuego del Espíritu Santo. 30 segundos. Era una promoción del pastor Ricardo que venía a Argentina. En el 2005 fuimos a ese evento y lo oí. Yo oí al Espíritu. Ese hombre de Dios no me oró, no impuso las manos sobre mí, pero yo oía el Espíritu. Todo allí hablaba del Espíritu. Todo, había allí una atmósfera. Había una atmósfera. Estábamos allí y
cuando ese hombre de Dios entró a ese lugar, la atmósfera pareciera que había cambiado. Es algo tan poderoso. Ese lugar se llenó. Parecía una electricidad que había en todo lugar. Podíamos levantar las manos y allí estaba Él hablándonos. En el 2006 vamos a ese lugar, a Bogotá, y allí lo conocemos. 2005 lo vi, 2006 lo oí, y en el 2006 nos presentaron al que me iba a explicar todas las cosas, los caminos del Espíritu. Diga conmigo, los caminos del Espíritu. Quiero hablarles de esto porque el camino del Espíritu no es nada que ver con lo que uno planea. No tiene nada que ver con lo que uno hubiera decidido. Yo jamás le pedí a Dios ser pastor. Cuando algunos están allí desesperados, que Dios, yo sé, Dios me va a levantar de pastor. Tan raro. El camino que yo conocí es totalmente distinto. Yo lo que menos quería estar detrás de un púlpito en una iglesia, pero Él me llevó por otro camino. Y quiero hablarte de ese camino porque en un momento el Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo. No le dijo: te voy a llevar por un camino dulce, suave, hermoso, de bellos paisajes. Le dijo: te voy a dar algo llamado mi presencia para que camine contigo. Y esa presencia te va a dar descanso. Moisés se habrá alegrado porque él estaba diciendo: Señor, no me has dicho quién me va a acompañar. Y él le dijo: mi presencia. Él estaba diciendo: vas a ir por un camino que nunca te imaginaste. Vas a ir a un viaje que nunca en tu vida lo pensaste. Pero ese viaje es poderoso. Cuando Él camina contigo, ese viaje se vuelve el viaje más maravilloso. El camino del Espíritu. Aleluya. Pero me fui al Antiguo Testamento, más atrás, y le pregunté al joven soñador: ¿cómo llegaste a ser un hombre tan importante? José podría decirte: yo un día tuve un sueño y se lo conté a mis hermanos. Otro día tuve un sueño y se lo conté a mi padre. Y empezaron a pasar cosas que nunca me las imaginé que podrían pasar. Un día me encontré en una cisterna y escuchaba a mis hermanos que me querían matar. Al otro día estaba preso. Y cuando quise acordar, llegué a este lugar de autoridad. ¿Qué le pasó a José? Los caminos del Espíritu. Los caminos del Espíritu son distintos a la lógica. Los caminos del Espíritu son distintos a lo tradicional, a lo convencional y a lo que cualquiera de nosotros decidiríamos. Le pregunté a otro más, muy grande en la palabra: David, ¿cómo llegaste a ser el rey que fuiste? Yo estaba cuidando las ovejas de mi padre. Y vinieron mis hermanos corriendo y me dijeron: vamos, David, vamos, que está Samuel en casa. ¿Samuel? Sí, dijo que no empieza el culto hasta que vos llegues. Y cuando llegué, me estaba esperando con un cuerno de aceite y lo derramó sobre mi cabeza. Y ese día el Espíritu de Jehová se apoderó de él. Dice Samuel capítulo 16, verso 3. Mis hermanos, es el camino del Espíritu. Por eso el salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad y tu buen espíritu me guíe. No es por donde tú quieres ir, no es lo que tú tienes planeado. Yo no tenía planeado estar aquí. Yo jamás pensé estar en este lugar de la ciudad, ni que Dios nos trajera aquí. Pero había un lugar llamado su morada, y Él comenzó a guiarnos. Nos sacó de la Pringle, nos llevó al centro, nos pasó a la discoteca. Después por guianza del pastor nos trajo aquí a la del Valle, y estábamos a cuadras de un lugar. Señor, guíame, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. El camino del Espíritu lo encuentran los que se rinden a que Él los guíe. Que Él los guíe. ¿Sabe que hay muchas cosas que no se desatan porque tú quieres hacer tus cosas? Hay muchas cosas que no se desatan en tus días porque tienes planeado un camino.
Tienes planeado por dónde ir. Tienes planeado, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, luego voy a hacer aquello, luego voy a enfrentar aquello, voy a hacer esto, voy a aquello. Tu buen espíritu me guíe. Ese es el camino. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guíe. ¿Sabe cuando Él te guía? Las tormentas lo que hacen es ponerte más arriba, es hacerte más fuerte, es darte más victoria. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Yo veo en cantidad de gente la frustración. No pueden alcanzar muchas cosas porque tienen sus planes. Tienen sus planes. Él agarró mis planes de evangelista. Los hizo un bollito. Digo, ¿querés ser evangelista? ¿Cómo no? Vamos a ver lo que vas a hacer. Hoy tengo otros planes. Que su buen espíritu me guíe. Que su buen espíritu me guíe. No hay planes. Yo quiero hacer sus planes. Esa es la mayor causa de frustración en los corazones. Tienen sus planes y quieren que Dios se asocie a sus planes. Quiere que Dios sea socio, el padrino de sus planes. Señor, ayúdame aquí, luego ayúdame allá, luego ayúdame allá, luego vamos a por aquello. Dios no está a tu servicio. Dios no está a tu servicio y David lo aprendió. Por eso él exclama: Señor, enséñame a hacer tu voluntad y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Sabe? Yo veo que aquí se separan dos grandes grupos, una gran cantidad de grupos. De ese grupo tiene sus planes, sus cronogramas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a ir allá, voy a comprar aquello, voy a tomar aquello. Y otros que dicen: guíame, guíame, yo quiero seguirte. El único camino que quiero en mi vida es el que tú tengas para mí. A ellos Dios los toma, a ellos Dios los empieza a llevar, como Felipe, de un lado para otro. Les habla, ve por el camino del desierto y terminan en cosas grandes. Es tiempo de tomar decisiones. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir tu camino? ¿Vas a seguir por donde vas? ¿O se vas a decir: guíame, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud? Tu buen espíritu me guíe. Aleluya. Detrás de ti caminaré. Solo a ti, Señor. A ti seguiré. Hermanos, acabamos de terminar el Congreso Mundial del Avivamiento aquí en Colombia, pero la carga nuestra quedó por Argentina. 1000 pastores y líderes de Argentina vinieron a Bogotá, por lo que nosotros sentimos que lo mejor es tener ahora un evento el 7 de marzo en Olavarría. Vamos a poder estar ahí en el estadio, una reunión para pastores y líderes, y en la noche un servicio de unción, de milagros. Los estamos esperando con sus congregaciones. Será una tremenda bendición. En la mañana pastores y líderes, y en la noche, bueno, un servicio poderoso de milagros. Les esperamos. Dios les bendiga.